Y vamos a avanzar en información económica. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional inauguran el Foro de Banqueros Centrales. El encuentro se extiende hasta el miércoles 28 de junio. Se reúnen esta semana en Sintra, en Portugal, para deliberar sobre los shocks de oferta, la política fiscal, el balance patrimonial y las tendencias macroeconómicas. Los presidentes de la FED, del Banco de Inglaterra y el Banco de Japón también asisten a esta reunión que se inaugura en esta jornada y que se extenderá por un plazo de 48 horas y en el que se debate en gran medida el futuro del sistema financiero europeo, habida cuenta de la presencia tanto de la presidenta del Banco Central como de la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Un hecho trascendente para la economía europea, pero por supuesto con efectos en la economía global, para detenerse en particular, por ejemplo, en las tasas de interés o bien en la inflación que ha asignado el destino de numerosas naciones en los últimos meses. El objetivo de este foro de banqueros empieza a ser conocido a partir de esta jornada, como al mismo tiempo los alcances y las conclusiones a las que puedan arribar los especialistas en las próximas horas, habida cuenta de estas reuniones que se sucederán en la ciudad de Sintra, en Portugal. Esto cuando el Banco Central Europeo ha cumplido en los últimos días 25 años de funcionamiento, siendo el eje del llamado experimento del euro que estableció la moneda única para ya 20 países de la zona euro, lo que suma casi 350 millones de personas. El euro es la segunda moneda de reserva más importante, así como la segunda moneda más cotizada del mundo después del dólar estadounidense. Euro que, por cierto, es gestionado y administrado por el Banco Central Europeo y el denominado Eurosistema, compuesto por los bancos centrales de los países de la zona euro. Para hablar de este encuentro es un placer recibir desde España al economista y consultor estratégico Daniel Rodríguez. El placer de saludarlo y de recibirlo, economista. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Del mismo modo, ¿de qué se trata este encuentro que se desarrolla en Sintra y cuáles son, en definitiva, los alcances y las conclusiones que se podrían generar en este foro? Bueno, pues yo creo que ahora el Banco Central Europeo está en un momento absolutamente decisivo, ¿no? La inflación en la zona euro está en el 6%. Esto es triplicar el objetivo del Banco Central Europeo. Los tipos de interés, tras la subida de mediados de este mes, se han puesto pues en el 4%. Te recuerdo que la Reserva Federal está en el 5,5%. Y bueno, digamos que necesita un discurso muy decidido contra la inflación para poder luchar contra este fenómeno, porque te recuerdo que la zona euro ha entrado en recesión, es decir, ya registra 2 trimestres con el PIB en negativo y ha entrado en recesión además por la principal locomotora económica, por Alemania, con lo cual es muy importante la coordinación entre bancos centrales, porque si esto no se produce, se puede producir un efecto inflacionista vía tipo de cambio. Si la Reserva Federal sube los tipos, digamos, a un ritmo mucho mayor que el Banco Central Europeo, el euro se deprecia y, por lo tanto, las importaciones europeas son más caras y hay ese tipo de inflación. Con lo cual, una acción coordinada es absolutamente fundamental y yo creo que el debate, el verdadero debate, va a estar en cómo retirar los estímulos cuantitativos, ¿no? Esa enorme masa monetaria que todavía están en las economías, sin que la crisis bancaria que se produjo hace unos meses se convierta en crisis financiera, que esa es la verdadera clave. ¿Hay espacio en este encuentro, por ejemplo, para una introspección, hasta para un mea culpa de lo que ha sido la zona euro en los últimos meses? ¿Hasta qué punto los bancos centrales europeos deben hacer y establecer un revisionismo? Bueno, yo creo que si hay que revisar la política de los bancos centrales es, digamos, la previa a la de hace unos meses, ¿no? Es decir, hay que pararse a pensar
en el fenómeno inflacionista que se ha producido. Ojo, y una cosa muy importante, ¿eh? En esa inflación que está escondida y que lleva muchos años, que por ejemplo en Europa, bueno, y en Estados Unidos, se ha producido en el sector inmobiliario, ¿no? El precio de los alquileres, tanto de los pisos, tanto en alquiler como en compra, que no, nunca se ha considerado dentro de esa cesta de inflación, y por eso ha habido muchos años que la inflación estaba aparentemente baja, incluso algunos hablaban de deflación, y sin embargo los bancos centrales seguían bajando tipos y seguían inyectando masa monetaria, ¿no? Ese descontrol cuyo culmen fue el COVID, la pandemia, ha sido el desencadenante de la situación inflacionista que ahora mismo, que ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo saben muy bien cómo paliar, ¿no? El Banco Central Europeo ha actualizado sus estimaciones de inflación para este año y estamos hablando de un 5,3, 5,4%, que sigue siendo una inflación notable, ¿no? Y en Estados Unidos estamos en el 4% y también con la inflación subyacente demostrando que, bueno, que no es tan fácil controlar la inflación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? La inflación es como un transatlántico. Cuando empiezas a mover un barco enorme, pararlo es muy difícil. Yo creo que el ejercicio de crítica tiene que estar en las causas que subyacen a la inflación y no en tanto en la política de los últimos meses, que bueno, sí que es verdad que ha tenido un atisbo de urgencia, pero yo creo que era necesaria. Ujú. ¿Qué lectura hay que dar, por cierto, usted hacía referencia a Estados Unidos, qué lectura hay que dar a la presencia de Jerome Powell, como así también a la presencia de los líderes del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón, en definitiva, hasta qué punto se pretende incorporar también visiones extraterritoriales, extrarregionales? Bueno, pues lo que comentábamos antes, es que la política monetaria tiene que tiene que estar coordinada, porque si no se producen desequilibrios y fenómenos inflacionistas indeseados, ¿no? Por el vía tipo de cambio. De ahí que la importancia de que estén todos los bancos centrales alineados o coordinados es vital. Es verdad que yo creo que ahora mismo el Banco Central que más problema tiene es el Banco Central de Inglaterra, porque en este país, bueno, la inflación sigue estando disparada y además la situación económica es muy delicada como consecuencia del Brexit y de lo que esta situación desencadenó, ¿no? Pero bueno, el segundo más delicado es, como ya he dicho, el Banco Central Europeo. Si no actúan de forma coordinada, sobre todo en esa retirada de estímulos cuantitativos, porque te recuerdo que en la segunda parte del año, ahora en julio, el Banco Central Europeo se ha comprometido a retirar masa monetaria por valor de 15.000 millones de euros al mes, que es una cuantía relativamente baja, pero digamos que puede generar desequilibrios en algunos países con deuda soberana, bueno, más vulnerable, como puede ser Italia o España, y hay que hacerlo de forma coordinada también con la Reserva Federal y con el resto de bancos centrales, precisamente para que todos esos sistemas financieros y esa enorme cuantía en deuda pública, pues bueno, se pueda producir lo que Powell llama el soft landing, ¿no? El aterrizaje suave, que es absolutamente fundamental, porque te recuerdo, insisto, que hace poco hemos tenido una crisis bancaria de primer nivel, y la clave para que la política monetaria funcione es que esa crisis bancaria siga sin convertirse en crisis financiera. Ujú. ¿Qué tan mensurables son al día de hoy los impactos económicos generados por el conflicto en Ucrania? Bueno, pues el principal impacto económico ya lo he comentado. Alemania, el motor económico europeo, está en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos, y eso ha producido un efecto dominó sobre el resto de la eurozona. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo siempre dije que esta crisis geopolítica, esta invasión de Rusia a Ucrania, tenía efectos perdurables, es decir, aunque mañana acabe el conflicto bélico, la situación geopolítica no va a volver al mismo sitio, no vamos a volver a comprar gas a Rusia ni combustibles fósiles, y eso, pues bueno, pues cambia por completo todos los mercados energéticos, y los países más dependientes del sector industrial, como es el caso de Alemania e Italia, pues son los más afectados, además de los países, por supuesto, colindantes a
a Ucrania, ¿no? Pero es verdad que yo creo que ese impacto en el caso de la Unión Europea ya lleva unos meses que está descontado, que no hay un fenómeno adicional que debamos tener en cuenta, y lo que estamos viendo ahora mismo es una debilidad estructural de la Unión Europea que, ojo, y esto es muy importante, se produce a pesar del mayor plan de estímulo económico de la historia, que son los fondos Next Generation. Muy, muy, muy importante, porque significa que es una debilidad en la demanda interna como consecuencia, entre otras cosas, ¿no?, de la inflación y de la baja productividad, que es estructural. Y de ahí va a ser más difícil salir si las economías europeas, digamos, no se reorientan al crecimiento económico. Por cierto, desde lo económico, ¿algún presagio que se pueda visorar de cara a la próxima cumbre entre Unión Europea y los países de la CELAC? Bueno, pues yo creo que la Unión Europea está muy centrada en mantener esa estabilidad económica y en evitar la recesión, y por lo tanto, pues bueno, va a tener cuidado en su política exterior, los aranceles, en política energética, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser mucho más conservadora de lo que, bueno, sería en otro caso, ¿no? Queda claro. Economista, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. El placer es mío. Hasta la próxima. Que pase bien, muy amable. Era el economista y consultor estratégico Daniel Rodríguez en directo desde España.